buenas tardes, amigas y amigos. Estamos hoy transmitiendo desde Washington, D.C., la Florida, Virginia, desde El Salvador para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para la comunidad latina, especialmente para las mujeres latinas, en el contexto de la nominación de la potencial nueva Justice de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Para mí este es un momento muy importante y para nosotros es un momento muy importante, es un momento decisivo. Estamos a unas semanas de las elecciones. Es increíble, un momento tan esperado para todos nosotros. Y nosotras y nosotros estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos una comunidad que tiene el potencial en estas elecciones de salir y presentar su derecho a decidir lo que ocurre en nuestro país, en este que es nuestro país adoptivo, Estados Unidos. Les voy a presentar a nuestro amigo Santiago Tábara. Santiago es el codirector de este PAC de educación. Estamos dirigiendo este esfuerzo entre ambas organizaciones y él les va a hablar un poco sobre lo que es el PAC y su objetivo. Muchas gracias. Gracias, Nitza. Pues el Comité de Acción Política Nueva Ciudadanía, New Citizenship, tiene la misión de empoderar al votante, al elector y electora para que participe, ¿no? Esas luchas que han realizado muchas personas, Martin Luther King, César Chávez y otros, para defender nuestro voto, este privilegio que tenemos de elegir a nuestros representantes. Pues en ese sentido no queremos ser cómplices de las injusticias y pues queremos empoderar. No vamos a decir por quién debe votar, sino educar a la persona sobre los temas, ¿no? Entonces, no somos partidistas y lo que queremos es crear conciencia y con el lema, ¿no? Que es tu voto, tu voz, tu poder, para que haya un votante, una votante informado, informada, consciente y que pueda a la vez exigir, ¿no? Pedir cuentas a los políticos, a las autoridades. Gracias. Tu voz, tu voto, tu poder. Nuevamente es nuestro lema. Y en ese sentido de querer ejercer el poder, hemos creado un programa de educación para poder crear conciencia y para hablar específicamente de cuáles son aquellas preocupaciones y necesidades que tiene la comunidad latinoamericana y caribeña que habita en este territorio y cómo nosotros podemos juntar voluntades a través de un voto inteligente para poder resolver estas problemáticas que tanto y tantas personas y mujeres necesitamos resolver. En ese sentido, quiero presentarles a dos compañeras maravillosas que tienen una trayectoria muy importante en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos y en el contexto de los derechos de las mujeres y de las mujeres latinas y caribeñas. Con ustedes quiero presentarle a Diana Alarcón. Le voy a pedir a Diana que se presente brevemente y luego les quiero presentar también a Dilcia Molina, que también es otra activista, también dedicada a trabajar con las mujeres latinas y caribeñas en el área metropolitana de Washington. Diana trabaja en el plano nacional. Les voy a pedir a ellas que se presenten. Adelante, Diana. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan llena de luz. Yo soy Diana Alarcón, soy una activista de salud reproductiva desde hace más de 20 años y una mujer comprometida
con la educación sexual y reproductiva, porque yo pienso que mucho de lo que sucede en nuestras comunidades y la manera que lo vemos y lo criminalizamos es por esa falta de contexto que tenemos sobre el tema y por la falta de información que tenemos respecto al empoderamiento sobre nuestra salud reproductiva. Esto no tiene nada que ver con las mujeres, tiene que ver con hombres y mujeres y la manera en la que hemos sido criados y la manera en la que culturalmente nos movemos y cómo esos tabúes culturales han hecho muchísimo daño y siguen haciendo muchísimo daño porque han aumentado la mortandad, no solamente de mujeres pasando por procesos de aborto, pero mujeres pasando, dando a luz. Entonces la maternidad, la mortalidad maternal es muy alta, no solamente dentro de los Estados Unidos, pero en América Latina. Y es algo de lo que no hablamos y siempre estamos enfocados en piezas del aborto, pero realmente no tenemos una estructura de gobierno que le permita a los pueblos darle salud de una manera igualitaria y con todo lo que tiene para la mujer. Así que estaremos hablando mucho más de eso. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Adelante, Dilcia. Gracias, Diane. Hola, Nitza, y hola a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una experiencia ya de casi 20 años como mujer inmigrante en los Estados Unidos, luchando por los derechos, por la justicia sexual y reproductiva de las mujeres latinas inmigrantes y haciendo en el que hacemos más énfasis nosotras como Madre Tierra. Tenemos aquí una organización de feminista de mujeres latinas inmigrantes que se llama Madre Tierra, donde hacemos más énfasis en los derechos sexuales, el derecho al placer, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a recuperar nuestros cuerpos en una sociedad patriarcal capitalista que ahora está más recrudecida que nunca con todo este tema del racismo, ¿verdad? Que ha sido desenfrenado sobre todo en estos últimos años. Así que muchas gracias por invitarme y contenta de poder compartir con ustedes. Gracias, Dilcia. Feliz de tenerlas a ustedes. Este espacio, como decía anteriormente, surge porque tenemos muchas preocupaciones, pero quiero también contextualizar. Ustedes saben que hace muy poco tiempo, quizás unas semanas, una ícono de la lucha por la justicia y los derechos de las mujeres y de las personas en este país transitó a otra vida. En ese sentido, ella tenía muchos años siendo justice de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es uno de los espacios más importantes en el contexto norteamericano de toma de decisiones sobre política, sobre lo que tiene que ver con nuestras vidas diarias. La Justice Ruth Ginsburg Bader fue una mujer extraordinaria que luchó justamente por estos temas que traemos hoy a la mesa. Lamentablemente, el debate hoy en el Senado, mientras estamos nosotros hablando, el debate en el Senado se está tratando de hacer una aproximación para elegir una nueva persona, no que va a sustituir, porque a Ruth Bader nadie la puede sustituir, pero que va a reemplazar a esta persona que fue importantísima para las mujeres latinas y para las mujeres en general en este país y en el mundo. Esa decisión puede tener una serie de implicaciones en términos de las políticas públicas que hoy tenemos y de los derechos que hemos ganado en este país, y que hay algunos sectores que no están muy felices con los derechos que se han ganado hasta el momento. Esos derechos a la justicia racial, sexual, reproductiva, a los derechos como mujeres, a los derechos como personas que quizás que tenemos otras formas de aproximarnos a las relaciones no binarias o binarias, perdón. Quizás
es posible que haya un cambio en la trayectoria de las políticas públicas de este país al ser nominada la nueva persona que está siendo nominada. Entonces, en ese sentido, queremos tener un abordaje y conversar. Esto es un coloquio. Conversar y preguntar cuáles serían las implicaciones que ustedes entienden y que están en el terreno trabajando con las mujeres y trabajando con las comunidades. ¿Cuáles serían las implicaciones? Esa sería como la pregunta más grande, ¿no? De propósito. Pero empecemos por otro lado. Hablemos del estado de situación de las mujeres hoy día, de las mujeres latinas latinas y caribeñas en Estados Unidos. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan en el contexto de los derechos y la justicia sexual y reproductiva? Diane, quizás podías compartir con nosotros un poco de estos datos. Bueno, déjame darles un poquito de contexto. El año pasado se promulgaron aproximadamente 25 nuevas prohibiciones al aborto. Estos ataques no son nuevos, pero han aumentado. Y el efecto de esto es la crueldad de estas leyes, que ha sido peor que nunca. En algunos casos vimos una nueva tendencia hacia la criminalización de los pacientes, algo que podría impactar desproporcionadamente a las personas de color, debido a las inequidades en nuestro sistema de justicia penal. Eso es lo que estamos viendo. Las prohibiciones, o la mayoría de las prohibiciones, se aprobaron en el sur y en el medio oeste del país, incluyendo estados como Alabama, Georgia, donde existe un mayor crecimiento de la población latina. Por lo que sabemos, nuestras comunidades serían las directamente afectadas. Sin embargo, no podemos perder de vista que también vimos un amplio progreso en la respuesta directa a estos ataques por nuestras comunidades. Entonces, cada vez somos más informados y eso nos hace tener una postura más proactiva, no defensiva, porque nosotros hemos sido siempre muy defensivos, pero más proactiva, porque estamos teniendo un control más de qué está pasando. Entonces, 36 de las medidas legales que protegen o amplían la capacidad de las personas para recibir servicios de aborto también se promulgaron en el 2019, más que en otra década, o sea que seguimos en la lucha. Nuestra comunidad ayudó a impulsar legislaciones progresistas en Nueva York, Nevada, Illinois, Vermont y Maine. Y más legisladores están hablando sobre las desigualdades para el acceso que afecta desproporcionadamente a las mujeres de color. Entonces, parte de la lucha o de lo que está en juego aquí es la enmienda High, que si sabes, la enmienda High es la que prohíbe que fondos federales sean utilizados para darle atención a una mujer que esté pasando por un aborto. Y este aborto tiene un rango bien grande, porque no solamente es una mujer que esté pasando por un aborto por decisión, pero una mujer que puede estar pasando por un aborto porque está pasando un miscarriage. Entonces, hasta que el médico no determine que esta mujer no está teniendo ninguna implicación personal sobre ese aborto, pues no le da atención, que eso tiene una incidencia muy grande. Dice, nuestra comunidad, entonces, hace varios días, fue el aniversario número 44 de High. Gracias a esas prohibiciones, pues nosotros seguimos teniendo el aborto legal en los 50 estados, pero cada estado puede hacer sus propias regulaciones internas para ponerle barreras a la pieza del aborto. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Vimos como una orden ejecutiva, el Born Life, nacido vivo, que la emitió hace un par de meses el presidente de los Estados Unidos para poner barreras adicionales. Lo que no tenemos claro, y de pronto a veces nuestra comunidad no tiene clara, es que el aborto tiene límite de tiempo. No es como que una mujer puede tener un aborto en un periodo avanzado. Hay un límite de tiempo para este aborto y podría ser menos si las barreras no fueran tan grandes para nuestras comunidades, si las mujeres no tuvieran miedo a recibir asistencia médica, si tuviéramos la educación
adecuada que necesitamos, si los programas de birth control fueran para todas las mujeres. La gente piensa que tú puedes ir a un seguro y ponerte un dispositivo, y la realidad es que no está en acceso para las personas. Esas son las cosas que tenemos en riesgo. Y súmale adicionalmente que tenemos, tenemos las comunidades LGBTQ que también necesitan asistencia ginecológica porque están en procesos de transición. Algunos están transicionando de su género de nacimiento femenino al género decidido, que sería masculino en este caso, pero que aún conservan ese órgano femenino que necesita, digamos, ser cuidado para que no tenga cáncer cervical, para que no vaya a tener un cáncer de mama, para que no vaya a tener alguna contraindicación en sus procesos. Es importante que ampliemos esa mente porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos luchando y lo que estamos perdiendo. Cómo nosotros quitamos y no perpetuamos más estas mentiras que hay sobre la salud reproductiva y realmente lo vemos como una lucha real por la equidad en el servicio de salud en todas las áreas que deberían estar cubiertas médicamente para evitar mortandad y evitar, en los países donde el aborto ha sido aprobado, ha disminuido el aborto, porque hay más programas de ayuda y de capacidad a la mujer, y la mujer está más empoderada sobre su cuerpo y su vida y su anatomía y su autonomía. Mientras que en países como Estados Unidos, pues tenemos muchos casos que aún ni siquiera podemos contabilizar porque no hay research y no hay programas de estudio que te puedan decir de manera específica cuál es el balance que tenemos entre uno y otro. No te escucho, Nilce, creo que estás en mute. Quizás para alguna gente, para algunas mujeres, oír el término salud sexual y reproductiva o justicia reproductiva es algo que quizás no lo tenemos tan claro. Y sería como interesante que clarificáramos y que clarificáramos qué significa y por qué es importante la salud sexual y reproductiva. A ver, cualquiera de las dos que quiera intervenir, Dilcia o Diana. Dilcia. Bueno, siento que hay una pregunta sobre otra, pero sí quisiera mencionar algunas cosas previo a contestar esto, que es la salud sexual y reproductiva. Creo que es importante que, siguiendo en la ubicación contextual que está haciendo Diane, creo que es importante mencionar que uno de los problemas más serios que está teniendo nuestra comunidad latina inmigrante y sobre todo las mujeres en este país es el acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Y vos mencionabas, ¿verdad?, la gran pérdida que hemos tenido en este país, ¿verdad?, recientemente, bueno, la Justice, ella fue una de las personas más fuertes con el tema del Obamacare, ¿verdad? Y aún así, con el Obamacare todavía no logramos llegar a todas nuestras comunidades. Y tenemos muchas comunidades que no están yendo a servicios médicos, ¿verdad? A ningún tipo de servicios de salud, ¿verdad? Mucho menos a servicios de salud sexual y reproductiva. Y de estos dos, mucho menos a solamente salud sexual, que tiene que ver más con el placer, ¿verdad? Las mujeres seguimos siendo vistas solamente como máquinas de producir fuerza de trabajo en este contexto patriarcal capitalista, ¿verdad? Donde nos tienen contadas y nos tienen diseñadas solamente para reproducir nuevas fuerzas de trabajo. Entonces, es una preocupación fundamental que tenemos. Y bueno, la justicia sexual y reproductiva es lo que intenta precisamente recuperar los cuerpos de las mujeres. Intentamos recuperar nuestros cuerpos de todos los sistemas que nos puedan oprimir, empezando por el sistema médico que nos obliga solamente a parir, ¿verdad? Y que se olvida de enseñarnos a disfrutar del placer de las relaciones sexuales, a cómo vivir nuestras menopausias, ¿verdad? O el derecho sobre nuestros vientres de tener o no tener hijos. Eso es justicia sexual y reproductiva, que va interseccionalizada con el tema de raza, de clase y todo esto, ¿verdad? De todas estas otras formas de opresión que vivimos como mujeres latinas
inmigrantes en este país y que lo viven todas las mujeres en el mundo entero, sobre todo con el tema de la feminización del VIH. Entonces, creo que también quisiera mencionar que esto ya lo estábamos viviendo. No estoy diciendo que recién está pasando. Ya estábamos viviendo todo este montón de problemas, ¿verdad? Para el acceso a la justicia sexual reproductiva desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en cualquier gobierno, siempre los temas que tienen que ver con las mujeres, ¿verdad? Somos las últimas en la lista. Entonces, con el COVID, hemos visto nosotros que ha venido a ser como una lupa que nos ha permitido ver cosas un poquito más grandes y con mucha más claridad, ¿verdad? Y eso nos pasa a las mujeres grandes, ¿verdad? No es lo mismo estar sin los lentes que cuando nos ponemos los lentes, ya vemos con más claridad, pero las cosas siempre han estado ahí, ¿verdad? Con o sin una persona a niveles políticos altos que puedan apoyarnos a las mujeres, ¿verdad? En nuestras comunidades, en uno u otro tipo de gobierno, siempre los derechos de las mujeres son los últimos en las agendas políticas de cualquier tipo de partido que esté en el poder. Y con lo último que hemos estado viviendo en los últimos años, pues esto se ha recrudecido, ¿verdad? Esto como que sentimos que en lo que habíamos avanzado y lo que habíamos logrado en términos de derechos sexuales y reproductivos, los hemos perdido, los seguimos perdiendo, los estamos perdiendo y eso inquieta mucho. Y sobre todo partiendo del derecho a tener un seguro médico, con o sin un número social, con el derecho de poder transitar libremente, que es otra dificultad que tenemos como comunidades inmigrantes, por el tema de migración, por el tema de la policía. Ahora más que nunca y con el asesinato del señor George Floyd, esto se complejizó más aún. Ahora nuestras comunidades tienen muchísimo más miedo de accesar a cualquier tipo de servicios, a cualquier tipo de relación con la institucionalidad, llámense hospitales, centros de salud, servicios sociales, porque el racismo se ha recrudecido y ha estado ahí. No es que desapareció o que estábamos mejor. El racismo siempre ha estado ahí, pero ahora hay mucho más miedo. Entonces nuestras comunidades tienen mucho más miedo porque saben que si salen, pues está el COVID, está la policía y está migración. Sabemos con muchísima preocupación nosotras como mujeres que trabajamos el tema de la salud integral que hubieron muchísimas familias latinas e inmigrantes que pasaron el COVID sin haber ido ni hacerse una prueba de COVID. La pasaron ahí en sus casas, tuvieron COVID la señora, el señor y los 5 miembros de la familia, o los 7 o los 12, como nosotras sabemos, ¿verdad? Vivimos siempre más de 10 personas o 5 personas, ¿verdad? En apartamentitos chiquitos o en los basements de algunas casas donde logran rentar. La gente vivió el COVID en sus casas. No le dijo a nadie, ni a un centro de salud. Entonces, realmente hay mucho que debatir, hay mucho que reflexionar y de hablar y de no quedar callados ni calladas. Es correcto. A mí me parece un poco interesante y doloroso, ¿no? Este tema en particular, porque ciertamente hemos sido históricamente estoy hablando desde que comienza el proceso del desarrollo del sistema capitalista en siglos atrás, que las mujeres pasamos al plano de lo privado y desaparecimos de la vida, ¿verdad? Nuestra vida se detuvo. Digo, y yo como mamá, las mujeres lo sabemos, ¿verdad? Que es que desaparecemos porque es tan intensa la vida y nos las imponen de una manera tan increíble. Lo que vivieron las mujeres puertorriqueñas en los años 40, en los años 50, en términos de imponer sobre su cuerpo cuántos y cómo debían tener hijos, ¿verdad? A las mujeres indígenas, a las mujeres afroamericanas. Esto es una cosa que nos ha acompañado desde tanto tiempo y parece que estamos reviviendo este proceso nuevamente, ¿no? El incidente que ocurrió con las mujeres migrantes en el centro de detención. En los centros de detención, terrible. Una cosa terrible que se supone que esto no debería pasar nunca más. Y de repente nos damos cuenta que está pasando en nuestras caras nuevamente y que esto posiblemente, no únicamente es que probablemente está para quedarse.
y es terrible. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos un poco reflexionar desde la perspectiva del acceso a la salud, desde la perspectiva de qué significa esto para nuestras vidas cotidianamente, pero también para las más jóvenes. ¿Qué va a ocurrir con las mujeres jóvenes? ¿Qué va a pasar con nuestros chicos? Yo tengo un chico de 14 años, ¿verdad? Y a mí me preocupa. Yo puedo decir que si yo en algún momento tuve preocupación sobre mi vida, es ínfima con la que yo siento que va a vivir mi hijo, probablemente. Y los hijos de las hijas nuestras, ¿verdad? Entonces, hablemos de eso, hablemos sobre esto, porque esto es súper importante. Diane, quizás. Bueno, Nilce, como estaba diciendo nuestra compañera, las barreras no son nuevas, siempre han estado ahí y tienes toda la razón. Puerto Rico y América Latina tiene una cicatriz bien profunda sobre las piezas de salud reproductiva, porque en los años 50, 60, 70 hubo mucha esterilización forzada. Y la realidad es que cuando tú vas al médico, tú confías en esa persona, porque tú dices, bueno, si él es el médico, él es el que sabe, y yo efectivamente voy a tomar tus directrices como la última palabra de esa decisión que voy a tomar, porque tú eres el que estudiaste medicina. Así que yo confío en ti. Pero en esa confianza entró cómo hicieron todas estas pruebas con Depo-Provera, cómo hicieron pruebas con inyecciones, cómo hicieron pruebas con el Norplant, que para esa instancia eran 6 barritas que se colocaban en un brazo y después descubrieron que tú nada más necesitabas una barrita por esos 5 años. Tú no necesitabas 6 barritas. 6 barritas equivalían a 5, 10, 15, 20, 25, 30 años de esterilización. Muchas mujeres quedaron esterilizadas y no supieron por qué. Se lo quitaron, trataron de tener hijos, pero era tal, digamos, la carga hormonal en su cuerpo que no fue posible eliminar tanta carga y no pudieron tener hijos. Entonces, cuando hablamos de salud reproductiva y eso que defendemos tan fuertemente, es ese derecho de autonomía, de que yo sea quien decide cuántos hijos tengo, cuándo los tengo, cómo los tengo y por qué los tengo. Porque tiene que haber un contexto de que estoy preparada para ser mamá, pero también que quiero ser mamá, que tengo esa vocación de mamá. Nos cuesta mucha dificultad como sociedad entender que hay mujeres que no tienen esa sensación de maternidad, ¿no? O sea, me gustan los niños, puedo verlos, puedo ser tía, puedo ser hermana, puedo ser amiga, pero no quiero ser mamá. Y cada persona tiene su propio contexto de por qué no quiere esa maternidad. Y debería ser absolutamente respetable. Como hay mujeres que no quieren tener solamente un bebé, quieren tener 3 o 4 y estamos buscando cómo meterlas dentro de la planificación. O sea, tú deberías planificar, no, un momentico. Yo debería ser autónoma de elegir qué familia quiero tener y en qué contexto la quiero tener. No que sea una obligación, porque muchas veces, partiendo de nuestros propios países, nos eligen, o sea, somos conejas porque tenemos muchos hijos, somos irresponsables porque tenemos ese número de hijos. Entonces, un momento, hay que hacer una pausa en eso, porque eso es lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo en las mujeres jóvenes es esa interiorización poderosa de ser más responsables y decir, mira, en este momento de mi vida, yo no tengo lo suficiente para hacerme cargo de un bebé. Entonces, no quiero tener un bebé. Pero por otro lado, tienes muchas veces a mujeres jovencitas teniendo un bebé o cuando escuchas que nosotros impulsamos el aborto, cuando la realidad no es que impulsamos el aborto, impulsamos el derecho a esa autonomía, ese derecho a que seas tú la última persona que decida. Y nosotros te apoyamos y te cobijamos para no juzgarte por la decisión que tomaste, porque una decisión como esa no es algo que tú puedes evaluar en 10 años. ¿Por qué hiciste un aborto hace 10 años? Bueno, hace 10 años había un contexto. Hace 10 años tal vez yo era una mujer universitaria,
universitaria y no tenía con qué sostener ese bebé. Hace 10 años yo no me sentía fuerte para ser mamá, o definitivamente mi decisión era no quiero ser mamá. Y eso no me hace irresponsable, porque siempre cuando hablamos de los jóvenes, asumimos que es por irresponsabilidad que quedaron embarazados. Pero la realidad es que comprar anticonceptivos en una farmacia, 4 condones valen $17. 2 condones valen $10. No siempre los jóvenes tienen esa capacidad. Y estamos asumiendo como sociedad que los condones los reparten en todas partes. No, sí tenemos ferias de salud donde repartimos estos condones, pero no todo el mundo va a estas ferias de salud. Y los condones no son eternos. Los condones se vencen, que eso también es muy importante para decírselo a los jóvenes. Los jóvenes no es para que los guardes en la guantera de tu carro por los próximos 2 años y se lo regales a tu amigo para que lo use en la siguiente. Ya están porosos, ya están vencidos, tienen fecha de vencimiento. Por favor, fíjate en eso. Pero la educación sexual no está abierta para todos. Tú no vas a una escuela o a una universidad y te dan educación sexual y reproductiva de una manera transparente. Todo el mundo clasifica la educación sexual dependiendo de sus propios valores y no dependiendo la necesidad que tienen los jóvenes o las personas jóvenes de adquirir información, porque eso es lo que realmente me va a dar esa autonomía, esa información que yo puedo tener sobre cómo se usan los condones, cómo se usan los métodos de planificación, cuántos métodos de planificación hay, incluyendo hasta tomarse las pastillas. Nilce, es tan sencillo como eso. Yo he tenido mujeres que te dicen, es que las pastillas anticonceptivas no me sirven. Pero cuando hacemos como un recuento, dime cómo te tomas estas pastillas, te das cuenta que se les olvida, no se las toman a la misma hora, cuando se les olvida una pastilla se toman 2, a veces no tienen para comprarlas, entonces dejaron un periodo largo sin usar las pastillas anticonceptivas y entran nuestras propias barreras, o sea, nuestras barreras de acceso a la salud, de acceso a poder ir al ginecólogo a preguntar. A veces nuestras mujeres inmigrantes no tienen acceso a ir al ginecólogo sino una vez cada 10 años. Eso es algo que nosotros no tenemos en contexto. O sea, nosotras no somos la típica mujer que puede ir de manera regular al médico. No, señora, y menos a un especialista, porque un ginecólogo es un especialista. No tenemos la capacidad, pero no hay muchos centros de cuidado que no te piden papeles, que no te piden un ID. Cada vez es más difícil para las mujeres adquirir asistencia, ponerse un dispositivo. Durante esta pandemia, todo eso se agudizó de una manera impresionante, porque las mujeres no podían salir a comprar sus pastillas anticonceptivas a la farmacia. Muchas de ellas tenían a sus parejas en casa y sus parejas les impedían planificar. Y tal vez ella en el pasado escondía sus pastillas para poder planificar y ahorita ya no lo podía hacer. Los índices de violencia doméstica aumentaron de maneras desproporcionadas dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque realmente no hay educación sexual ni para mujeres ni para hombres. Los hombres entran a la andropacia y ves un hombre deprimido, aburrido, que no tiene control sobre su vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene la menor idea que está pasando un periodo en su vida de un cambio hormonal. No lo habla con nadie, no sabe que su ginecólogo es el urólogo, no tiene la menor idea que también existe un ginecólogo para ellos, no tiene la menor idea que a ellos también les da cáncer de mama y que deberían hacerse palpaciones en sus pechos para revisarse, porque también son unos pechos como los de las mujeres. Todas estas son nuestras barreras y prohibiciones. Y la mala información, cada vez que tú escuchas, oyes que nosotros no queremos la vida, que a nosotros no nos importa, pero la realidad es que nos importa más que nunca, porque para nosotros traer una vida a este mundo es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de yo me hago responsable y yo soy autónoma de esta decisión por completo. Y como mujer, yo puedo. Yo no soy inválida. Nos tratan en este contexto como si fuéramos inválidas. Yo no tengo la capacidad de pensar, de tomar mis propias decisiones. O sea, ¿qué piensan? O sea, ¿cuál es el contexto en el que ellos nos ven como mujeres
que no tenemos la capacidad de ganarnos el salario que se gana un hombre, no tenemos la capacidad de elegir si queremos ser mamás. Los juguetes que compramos ya están previamente diseñados, esto es para niña. Tú tienes que ponerte algo rosa, tú tienes que ponerte algo azul, tú tienes que ponerte algo de algún color que identifique la feminidad, porque esos son los colores supuestamente femeninos. No puede ser el azul. Yo no puedo querer otro color que esté supuesto en la masculinidad, porque entonces algo pasa conmigo, tengo que ir al psicólogo, me tienen que llevar alguna cosa. O sea, esas barreras que traemos y las traemos de América Latina, y cuando yo llegué a este país, Nilce, yo pensé que este país era mucho más open con respecto a nuestra salud sexual, hacia nuestra vida, pero la realidad es que es súper opresivo. Tú sientes esa opresión todo el tiempo. Si tú vas al médico, te preguntan por qué esa decisión. Si tú vas a dar a luz, ¿por qué vas a dar a luz? Si tú pides asistencia para la maternidad, o sea, para poder tener espacios de tiempo en tu trabajo y poder alimentar a tu bebé, pues eso no existe. ¿Dónde existen child care o cuidado de niños para una mamá joven que todavía está en la escuela, que tiene que ir a la universidad o que está en el colegio? Deberían haber childcare en los colegios donde tenemos índices altos de embarazos de adolescentes para que terminen su escuela. Esas son las cosas que no tenemos. Gracias, Diane. Dilcia, quizás quieras abundar sobre eso un poquito, pero también me gustaría que quizás nos hablaras del contexto del trabajo de Madre Tierra y algo que dijo Diane, que me gustaría que hiciéramos un poco de seguimiento y que también tú lo mencionaste sobre la ampliación, ¿verdad? Cómo se amplifica el tema del COVID y cómo se visibilizan más las desigualdades. Entonces, a mí me gustaría que habláramos también, que recogieras el tema de la violencia doméstica, de la violencia de género, y en el contexto del trabajo que ustedes también hacen, que me parece maravilloso. Si quizás pudieses abundar un poco y reflexionar sobre esto. Bueno, sí, bueno, tratando de ir en un hilo conductor, voy a mencionar un poco de tu pregunta sobre qué estamos dejándole a nuestras nuevas generaciones. Qué pena esa pregunta. Ay, me cruza todo mi ser, mi alma, mi espíritu, mi corazón. Y creo que lo único que estamos heredando, que me parece un montón, realmente no debe ser único, es esta pasión por la vida, la pasión por la lucha, por la justicia social, que incluye justicia racial, justicia económica, porque realmente las cosas no están como para decir, uy, sí, nos sentimos orgullosas y orgullosos de esto o lo otro, porque realmente parece que vamos en un proceso de involución y no de evolución, ¿verdad? Sobre todo desde lo político, ideológico, ¿verdad? Y claro, se sigue reafirmando esta sociedad patriarcal, neoliberal y sociedad de consumo, ¿verdad? La economía de mercado está viento en popa, ¿verdad? O sea, se transforma y se acomoda con COVID, sin COVID, con este o cualquier otro presidente. Entonces, creo que por ahí estamos luchando fuerte, pero creo que eso es lo que podemos heredar a nuestras nuevas generaciones, la ganas de luchar y sobre todo con esta gran lección que nos están dando las comunidades afrodescendientes, que agradecemos muchísimo toda esta lucha, ¿verdad? Por antirracista. Ahora no solo debemos decir yo no soy racista, tenemos que tener nuestro discurso de que no solo no somos racistas, somos antirracistas y somos antirracistas desde esta lección que nos está dando la negritud de este país, ¿verdad? Gente valiente, jóvenes que están haciendo cosas maravillosas y que están revolucionando el mundo, ¿verdad? Estas otras formas de revoluciones. Las y los que creíamos que habían otras formas de revolucionar el mundo, pues ya nos dimos cuenta que no era matándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? Sino que esta lección hermosa que nos están dando las comunidades afrodescendientes de este país, la recibimos con dignidad y respeto. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es lo que podemos heredarle a nuestros jóvenes, sobre todo a nuestros jóvenes brown, ¿verdad? Yo hablo desde la brownitud, una palabra que yo me he inventado en esta lucha por la justicia racial. Creo que eso es lo que podemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos e hijas, nietas, nietos. Unirse a las luchas de las comunidades de color vale la pena. Y bueno, nosotras como Madre Tierra,
Bueno, estamos al día con todas las dificultades de las mujeres y vos decías que mencionamos un poco con el tema del COVID. Ha sido una cosa impresionante. Tenemos muchísimas preocupaciones porque realmente las mujeres sienten muchísimo más temor de estar hablando de todo lo que tiene que ver con su salud integral. Y entendiendo como salud integral no solamente el ir al médico, el estetoscopio, la prueba, el mamograma, el papá Nicolau, no, entendiendo como salud integral esta otra parte que tiene que ver con la salud financiera. Nixa, vos sos una experta en esto y has dejado bonitas lecciones aquí en el distrito, en el área metropolitana, ¿verdad? Con tus propuestas hermosas, algunas que quedaron en utopía y bueno, y otras que siguen ahí en utopía también. Entonces, la salud financiera, los enormes índices de desempleo y reducción de empleos para las mujeres. El tema de la violencia basada en género es una cosa increíble. Está habiendo muchísima más violencia, claro, el confinamiento, al estar ahí encerrados en casa, pues sigue generando lo que ya sabemos que se generan en los hogares, ¿verdad? Patriarcales, ¿verdad? Los hombres golpean a las mujeres. Entonces, hay muchísimos más casos de violencia doméstica. El problema es que las mujeres no lo están denunciando. Y nosotras en nuestro trabajo en el área metropolitana, Washington, Maryland y Virginia, y nuestro trabajo con la Coalición Latina contra la Violencia de Género, donde tenemos más de 35 organizaciones, que yo soy la coordinadora por los últimos 10, 14 años, es increíble cómo las mujeres no están denunciando precisamente por miedo a la policía, que ya lo teníamos desde antes, ¿verdad? Traemos eso como parte de nuestros traumas múltiples, pues las malas relaciones que hemos tenido con la institucionalidad de nuestros países, ¿verdad? La policía nunca ha sido amiga nuestra. Pues en este país tampoco. Y la migra son nuestros peores enemigos. Entonces ellos y ellas, ¿verdad? Ellas nos están impidiendo accesar a los servicios. Porque si cometen este tipo de crímenes, porque ese es el pensamiento de nuestras comunidades, ¿verdad? En el imaginario de nuestras comunidades está, bueno, si son capaces de asesinar a mano libre a un joven, a un hombre atlético, afroamericano, un hombre de este país que tiene papeles, que habla el idioma, ¿qué no pueden hacer con nosotras y nosotros? Ese es el pensamiento de nuestras comunidades. Entonces, las mujeres tienen miedo de denunciar. Una vez más, estamos confirmando que tienen miedo de denunciar precisamente por las represalias que pueden haber. Además, las presiones ahora no solamente son dentro de este país, ¿verdad? Que decimos, no vamos a denunciar porque puede venir la policía, y luego la policía llama a la migra y la migra nos va a llevar no solo a mí, a él, no solo se va a llevar al golpeador, me va a llevar a mí y va a llevar a todos los que viven en este apartamento. Y no solo eso, recibo una llamada de El Salvador y de Honduras donde dicen la familia, cuidadito, empezás a decir algo, si este hombre te maltrata, porque entonces los van a deportar a todos y miren aquí cómo está la situación, el COVID y la pobreza nos está matando, así que ni vengan. Entonces ninguna mamá, ningún pariente de tu país de origen te va a apoyar tampoco. Entonces vemos cómo el sistema patriarcal nos está acorralando cada vez más, ¿verdad? Y bueno, nosotras también tenemos muchísima preocupación porque en términos de salud sexual y reproductiva, nosotros realmente no queremos ni imaginarnos cuántos embarazos van a surgir de marzo. ¿Serían cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En el nuevo año las maternidades van a ser terriblemente alborotadas, ¿verdad? Y no porque las mujeres hayan decidido, pero también el confinamiento ha llevado a esta otra forma, ¿verdad?, de abuso hacia las mujeres. Muchas de las mujeres y los grupos de mujeres con las que nosotras trabajamos nos han mencionado esto, ¿verdad? Se han visto obligadas a volver a tener vidas sexuales activas con parejas que ellas ya no querían o que ya habían más o menos mediado o habían negociado de que ya no volvían a estar en una relación sexual con una pareja y han vuelto a estas cosas, además de los abusos y el hostigamiento sexual dentro del hogar que está habiendo, no solamente para las mujeres adultas, sino que para las niñas y los niños. Entonces, es de muchísima preocupación para nosotras esto y todo el hostigamiento para las y los jóvenes LGBTQ, también que así como van las cosas, se les ha hecho más difícil, ¿verdad? Jóvenes que nunca han logrado salir del closet por cuestiones de seguridad con sus familias y que tenían como un espacio más libertario saliendo, ¿verdad? Y ahora con el tema de no poder salir, entonces se ven como mucho más reprimidos y está habiendo mucha violencia familiar para los jóvenes LGBTQ y ahora sin el recurso de poder salir a un refugio,
Y seguimos viendo esto, ¿verdad? Como muchas y muchos jóvenes están huyendo de sus casas, sobre todo en la comunidad LGBTQ, huyendo de la violencia en la casa, ¿verdad? También hay violencia en las calles, ¿verdad? Es todo un acorralamiento que está viendo el sistema patriarcal. Entonces, creo que reflexionando sobre esto, lo que nos queda es luchar, organizarnos, es necesario organizarse, ¿verdad? Y seguir en esta idea hermosa, ¿verdad? Que tenemos y el legado de Pablo Freire, ¿verdad? Seguir con el tema de la educación para organizarnos. Y la educación popular te enseña a ver la realidad, reflexionar sobre ella para luego actuar. Y en esta última parte me quedo, ¿verdad? Actuar es importante, actuar organizándote, sumándote a campañas, y si creen que el voto es algo que les va a ayudar, pues con el voto también, ¿verdad? Y seguimos también haciendo énfasis en el tema con el tema de derechos sexuales o de justicia sexual y reproductiva, con estas campañas hermosas, ¿verdad? En América Latina de seguir con la educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Creo que eso hay que retomarlo con mucha más ganas, con mucha más fuerza y con mucha más pasión para poder llegar a algún lugar. Y hablando, retomando, y por donde lo dejaste, que es uno de los propósitos de este espacio, es que para nosotros en el PAC Nueva Ciudadanía y para la Fundación Piscis, que es auspiciadora, y también el periódico Metro Latino, USA, este tema de la organización, de la educación, de poder aprender y desaprender, que no nos importa, ¿verdad? Porque tenemos que desaprender para reaprender, de que estamos en un espacio, que tenemos una serie de derechos que han sido conquistados y no han sido regalados, porque ha habido mucha gente que ha muerto por esto que tenemos nosotros, que es el derecho también de decidir por quién quiero ir a votar, por quién va a representar aquellas cosas que yo necesito como mujer, como persona, como hombre, como joven. Y esta elección 2020 es sin precedentes. Y es sin precedentes porque hoy, la comunidad latina tiene la posibilidad, somos 23 millones de personas que tenemos la posibilidad de votar. 23 millones. Y 23 millones de personas que pueden votar, y de esas que pueden votar, la mayoría son mujeres, un gran por ciento son mujeres, somos mujeres, y somos mujeres jóvenes también. Esa posibilidad de votar también me da a mí la oportunidad de decidir por aquella persona que se acerca más a mi intención de tener una mejor calidad de vida, de poder acceder a servicios, de reconocimiento de que la salud es un derecho, que educarme es un derecho, que mis hijos vayan a la escuela es un derecho y que tengan calidad en la educación es un derecho, que aprender, tener conocimiento sobre mi cuerpo, sobre mi salud reproductiva, es sumamente importante. Es interesante cuando uno mira, ¿verdad?, el comportamiento de los chicos europeos, que estas cosas ni tan siquiera se las cuestionan porque son parte de su vida cotidiana. La cantidad de jóvenes que se sienten libres porque esto no se lo cuestionan. Es un derecho, van a la escuela y aprenden sobre sus derechos sexuales y sus reproductivos, sobre lo que ellos necesitan conocer sobre su cuerpo. Aquí realmente estamos en un momento sin precedentes. Este es un debate muy importante, es una conversación muy importante y nos gustaría continuar esta conversación y lo vamos a hacer. De hecho, siempre queremos vincular los temas nuestros siempre con ¿verdad?, interseccionarlos y transversalizarlos no solamente con la vida nuestra en los Estados Unidos, sino con la vida que dejamos en nuestros países, pero que tenemos familia allá y que seguimos vinculados. Entonces, para eso y para transitar en los próximos eventos que vamos a tener,
De hecho, a las 3 de la tarde, ya casi, así que estamos por cerrar. A las 3 de la tarde tenemos un evento para hablar sobre los temas de economía, trabajo, los migrantes, y vamos a tener la compañía de personas que son organizadores y organizadoras en este país, pero también en Centroamérica. Así que comenzamos a transversalizar nuestras luchas, nuestros entendimientos sobre lo que nos pasa, porque cuando venimos acá, venimos por una razón muy importante, que ya la hemos estado conversando aquí y la vamos a seguir conversando. Otro segmento que vamos a tener, vamos a profundizar sobre el tema de COVID y las mujeres. Y vamos a tener una serie de invitadas que son no solamente expertas en el tema, pero que han vivido también, ¿verdad? Casi la muerte con el tema del COVID y vinculadas con las migraciones y las deportaciones a sus países de origen. Entonces, yo estoy sumamente agradecida por el espacio, por tenerlas aquí. Santiago también, nuestro equipo, tenemos un equipo maravilloso, todos somos voluntarios, no cobramos ni un peso por este trabajo, les cuento, ¿verdad? Este pack no es un pack no es un pack para el dinero, es un pack para la educación, pero estamos tan contentas y tan contentas de hacer este trabajo. Muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen, por las ganas que le echan para la vida, para mejorar y apoyar a las mujeres que tengamos mejor calidad de vida, y los hombres y los jóvenes también, los hombres y las mujeres con nosotras. Muchas gracias Santiago. Muchas gracias a Rafa que está detrás de la cortina y que está ayudándonos con el sonido. Muchas gracias a los voluntarios y voluntarias que empezaron a rodar la voz sobre este evento. Lo estamos transmitiendo en Facebook, lo vamos a estar transmitiendo en Instagram y lo estamos transmitiendo también en YouTube. Así que no se pierdan el próximo segmento a las 3 de la tarde Eastern Standard Time. Ya mismo, les agradezco a ustedes por su participación y su esfuerzo maravilloso y todo el trabajo y todo lo que nos dan. Gracias a ustedes. Y seguimos en la lucha. Bye. Para atrás y para coger impulso. A votar. Así es. Exactamente. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nilce, mil gracias. Yo creo que esta es una oportunidad para decirle a la gente que salga a votar por sus valores, que no es suficiente con que alguien hable español o intente hablar español, que es importante que realmente miremos sus calificaciones, miremos qué ha hecho en el pasado para estar seguros que estamos votando por la persona correcta. Y si usted no está seguro de quién es la persona correcta, mejor no lo marque, para que no marque a alguien sin tener un contexto de por quién está votando. Vote por alguien por quien usted esté completamente seguro que está para apoyarlo. Y por último, quería decirte que es bien importante que se acuerden que hay 2 leyes proactivas en el Senado en este momento de la justicia reproductiva, que es el Each Woman Act, que garantizaría que remuevan la restricción que tiene HIVE y daría cobertura completa de servicios de salud en salud reproductiva a cualquier mujer sin importar su estatus. Así que es bien importante. Y la segunda, hay una ley de equidad en la salud reproductiva que es REA, por sus siglas en inglés, y que fue aprobada en el estado de Virginia. Así que traten de buscar más de esa información y de estar más proactivos sobre esto, porque esta es realmente esa salud reproductiva que necesitamos, esa cobertura con salud y con educación que nos hace falta. Muchas gracias, Diane. Sí, y definitivamente, y si usted no sabe, edúquese, y si no se puede educar, mire, para eso usted puede en su telefonito buscar quién es quién, y si no sabe, pregunte. Y a nosotros nos puede llamar www.ciudadaniavota.org. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos para servirles y para poderles apoyar en lo que ustedes necesitan. Nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias, Diane. Muchas gracias, Santiago, Dilcia, Rafa y Gemíes. Gracias por apoyarnos con la retransmisión. Que tengan buenas tardes.